Las verdaderas aventuras del siglo XX. Aventuras que emocionaron al mundo. La batalla del Atlántico fue la campaña más larga de la Segunda Guerra Mundial. En ella lucharon principalmente los sumergibles alemanes contra las líneas marítimas que unían a Gran Bretaña con Norteamérica y con su imperio. Los submarinos realizaron su primer hundimiento el 3 de septiembre de 1939, el día en que Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. El último tuvo lugar el 7 de mayo de 1945, un día antes del final oficial de la guerra en Europa. Pero los buques de guerra de superficie alemanes también tomaron parte, en especial en los primeros años de la campaña. Y el peligro que representaban fue en ocasiones mayor que el de los submarinos. Dos barcos preocupaban especialmente a los británicos. Eran los poderosos acorazados Bismarck y Tirpitz. Hitler, poco después de llegar al poder, expresó su intención de construir una poderosa flota, lo bastante fuerte como para medirse con la Marina Real. Sus almirantes, en especial Erich Raeder, al mando del almirantazgo, dudaron de que fuera buena idea, ya que creían que la función de la Marina alemana debía consistir en atacar el comercio británico, pero al fin llegaron a un compromiso. Aún así, el Plan Z, como se llamó al programa de expansión, era muy ambicioso y no se esperaba terminarlo hasta 1948. El plan incluía la construcción de 8 enormes y potentes acorazados. Hitler presidió la botadura del primero de ellos, el Bismarck, el 14 de febrero de 1939. Fue un momento de orgullo para los hombres que lo habían construido y para la Marina alemana en su conjunto. Dos meses después, un barco gemelo, el Tirpitz, salía también al agua por primera vez. Estos dos poderosos acorazados iban armados con 8 cañones de 380 milímetros, apoyados a su vez por 12 cañones de 150 milímetros y 16 de 105 milímetros. Eran el orgullo de la nueva Marina alemana. Pero pasarían muchos meses antes de que estuvieran completamente equipados y listos para atacar los mares. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, había otros buques de guerra alemanes en el mar para perseguir a los barcos aliados. Uno de ellos, el mini acorazado Graf Spee, empezó a operar en el Atlántico Sur y el Océano Índico. No tardó en dejar tras él una estela de barcos hundidos. Fuerzas de 5 marinas aliadas fueron desplegadas para perseguirlo y acabar con sus hazañas en las líneas marítimas. Con el tiempo, el Graf Spee quedó atrapado en el puerto de Montevideo, en Uruguay. Su tripulación lo hundió para impedir que cayera en manos enemigas. Para entonces, los cruceros de guerra Scharnhorst y Gneisenau se habían unido también a la batalla. Los submarinos también estaban en el mar, pero en ese momento eran demasiado pocos para que supusieran una seria amenaza. La costumbre de viajar en convoyes ayudaba a mantenerlos a raya. Pero en abril de 1940, Hitler invadió de repente Dinamarca y Noruega.
Ese hecho puso fin a la tregua de la guerra en tierra, que se extendía desde la conquista de Polonia el otoño anterior. En mayo, Alemania atacó Francia y los Países Bajos. Tras 6 semanas de combates, Gran Bretaña se quedaba sola frente a Hitler. Esas 2 campañas produjeron una tregua en la batalla del Atlántico, pero esta no tardó en recrudecerse. Recrudecimiento que resultaba más fácil, puesto que los alemanes podían utilizar los puertos atlánticos franceses. Para entonces, el acorazado Bismarck estaba ya a punto de salir al mar, cosa que hizo oficialmente el 24 de agosto de 1940, cuando se dirigió hacia el Báltico. Allí se inició un periodo de entrenamiento intensivo destinado a formar a su tripulación de 2000 hombres, de modo que pudieran operar el barco con la máxima eficacia. Los submarinos, que ya podían llegar mucho más deprisa al Atlántico, gracias a sus bases de operaciones en la costa francesa, comenzaron a atacar con éxito a los convoyes aliados. Parte de su éxito se debió a la desesperada escasez de barcos escolta disponibles para proteger adecuadamente a los barcos mercantes. El primer momento feliz, como lo llamaban los capitanes de los submarinos, duraría hasta la primavera de 1941. Pero los barcos alemanes de superficie también participaron. Se mostraron especialmente activos durante el invierno de 1940 al 41. El Scharnhorst y el Gneisenau enviaron 115.000 toneladas de barcos al fondo del mar durante febrero y marzo de 1941, antes de introducirse en el puerto francés de Brest. El gran almirante alemán Erich Raeder, comandante supremo de la Marina, preparó entonces un plan ambicioso al que llamó Ejercicio del Rin. El Bismarck, acompañado por el crucero de guerra Prinz Eugen, saldría de Gdynia en dirección al Atlántico. El Scharnhorst y el Gneisenau zarparían simultáneamente de Brest. Los 2 grupos se reunirían para hacer estragos en las líneas marítimas. El almirante Günther Lütjens, un oficial muy capacitado, iría al mando de la fuerza. Había recibido la Cruz de Caballero durante la campaña de Noruega e iría embarcado en el Bismarck. Desafortunadamente, los ataques de la RAF sobre Brest dañaron al Gneisenau, pero Raeder estaba decidido a que al menos la parte norte de la operación siguiera adelante. Hitler se desplazó personalmente a Gdynia para hablar a las tripulaciones del Bismarck y el Prinz Eugen y enfatizar la importancia de lo que estaban a punto de hacer. Estaba convencido de que el ejercicio del Rin tendría un efecto decisivo sobre la batalla del Atlántico. El 18 de mayo de 1941, el Bismarck y el Prinz Eugen se hicieron a la mar. Dos días después, un barco mercante sueco vio a los 2 buques y a su escolta de destructores subir el Skagerrak en su camino de salida del Báltico. El almirantazgo británico fue informado de ello en cuestión de horas por el agregado naval británico en Estocolmo. El 21 de mayo, los 2 buques alemanes anclaron en un fiordo cerca del puerto noruego de Bergen para que el Prinz Eugen pudiera repostar. Se enviaron allí aviones de reconocimiento fotográfico de la RAF. Uno de ellos regresó con fotografías de los 2 buques anclados. Parecía que se dirigían definitivamente al Atlántico. La Marina Real había desplegado ya cruceros que cubrían las líneas de aproximación del Mar del Norte al Atlántico. Parte
parte de la Flota Nacional Británica recibió orden de partir de su base principal de Scapa Flow, en las islas Orkney, y dirigirse hacia el estrecho de Dinamarca. Uno de los barcos principales de esa fuerza era el recién construido acorazado Príncipe de Gales, con sus cañones de 14 pulgadas. Otro era el crucero Hood, Garfio. Cuando fue lanzado en agosto de 1918, sus cañones de 15 pulgadas y su velocidad superior a los 32 nudos hicieron que se le considerara como el buque de guerra británico más poderoso. Sus maniobras por todo el mundo habían confirmado su posición como orgullo de la Marina Real. El 22 de mayo, la RAF llevó a cabo más vuelos de reconocimiento para establecer si los barcos alemanes habían partido, pero la niebla les impidió confirmarlo. Un agente noruego transmitió entonces un mensaje de radio a Londres, en el que decía que 3 destructores alemanes habían llegado al puerto de Trondheim. El almirantazgo británico dedujo que eran los mismos que habían escoltado al Bismarck y al Prince Eugen, pero que los dos buques habían partido ya, puesto que en el mar abierto del Atlántico no requerían los servicios de los destructores. El almirante al mando de la Flota Nacional Británica, Sir John Tovey, decidió pues hacerse enseguida al mar. Así lo hizo esa misma noche en el buque bandera Rey Jorge V y acompañado por el acorazado Repulse. Con ellos iba el portaaviones Victorious, que transportaba aviones Swordfish de torpedos. Entretanto, Lutyens se dirigió hacia el estrecho de Dinamarca, en la creencia de que la niebla que le habían informado había allí le permitiría salir al Atlántico Norte sin ser visto. Sin embargo, allí estaban colocados 2 cruceros británicos, el Suffolk y el Norfolk, que divisaron al Bismarck y el Prince Eugen. Informaron de ello al Hood y al Príncipe de Gales. Estos 2 últimos viajaron durante la noche a la máxima velocidad posible. El Bismarck y el Prince Eugen habían pasado ya el estrecho de Dinamarca y los 2 buques británicos los divisaron a las 6 de la mañana del día 23. Abrieron fuego de inmediato. El Bismarck y el Prince Eugen contestaron al fuego, concentrándolo en el Hood. Una de las bombas del Prince Eugen alcanzó al Hood. Poco después, el Bismarck tomaba puntería. Una de sus salvas cayó sobre el buque británico, que estalló en pedazos. Pero el Bismarck había sido también alcanzado y Lutyens decidió dirigirse a un puerto francés para repararlo. Aquella noche se separó del Prince Eugen en un intento por distraer al Príncipe de Gales y a los 2 cruceros que seguían al Bismarck. Estos, no obstante, no se dejaron engañar. El Prince Eugen llegó solo al puerto de Brest el 1 de junio. Entretanto, el almirante Tovey viajaba al oeste, hacia el estrecho de Dinamarca, con sus 2 acorazados y el portaaviones Victorious. Aquella misma noche del 23 de mayo empezaron a acercarse al Bismarck, que seguía viajando rumbo al sur. El Victorious lanzó sus aviones Swordfish, armados con torpedos. Uno alcanzó al buque alemán, pero no causó daños, y el empeoramiento de la visibilidad hizo que perdieran el contacto. Entonces consiguieron interceptar una transmisión de radio del Bismarck, lo que les permitió establecer una vez más su posición, que fue comunicada al almirante Tovey. Pero el almirantazgo temía también que el Bismarck pudiera atacar un convoy de tropas que se dirigía a Oriente Medio desde Gran Bretaña. Para protegerlo, envió desde Gibraltar a la Fuerza H, formada por el portaaviones Ark Royal y el crucero Renown.
Pero el empeoramiento del tiempo hizo que el Bismarck se perdiera de vista una vez más. Hidroaviones Catalina despegaron de su base en Irlanda del Norte para intentar localizar al acorazado alemán. Al fin, el 26 de mayo, uno de los Catalina consiguió divisar al Bismarck. La tripulación envió de inmediato un mensaje con su posición. Los Swordfish del Ark Royal salieron para atacar al Bismarck. Desgraciadamente, por culpa de la falta de visibilidad, atacaron al crucero Sheffield, que perseguía al buque alemán. Fue una suerte que sus torpedos fallaran el blanco. En cuanto aterrizaron los Swordfish, se les rearmó de inmediato y recibieron la orden de atacar de nuevo. Despegaron ya casi al oscurecer. Consiguieron encontrar al Bismarck y atacaron con gran determinación. Al menos 3 torpedos alcanzaron al buque alemán. Uno de ellos averió sus propulsores de estribor y sus timones. Al amanecer, en plena tormenta, los destructores persiguieron al ya herido Bismarck. La única esperanza de su tripulación era que aviones alemanes destinados en Francia acudieran en su ayuda. Pero eso no sucedió. Los acorazados Rodney y Rey Jorge V y el crucero Norfolk se acercaban al Bismarck desde el noroeste. Los destructores cubrían el oeste. El crucero Dorsetshire se dirigía a cubrir el este después de separarse del convoy al que iba escoltando. El Renault, el Sheffield y el Ark Royal lo amenazaban desde el sur. El Bismarck estaba atrapado. Los primeros en acercarse al acorazado alemán fueron el Rey Jorge V y el Rodney, que se había unido a Toby la noche anterior. El Bismarck los vio a las 8:30 de la mañana del 27 de mayo. 15 minutos después, con el blanco claramente a la vista, abrían fuego los 2 acorazados británicos. El Bismarck devolvió el fuego, pero aunque consiguió encuadrar al Rodney con repetidas salvas, no lo alcanzó con ninguna. A medida que empezaban a disparar más barcos británicos, la fuerza superior de su fuego comenzó a notarse. Todas las salvas caían ya cerca del acorazado alemán y algunas lo alcanzaban. El fuego comenzó a extenderse por el Bismarck y los barcos británicos se acercaron primero a 4 millas y luego a 3 mientras disparaban salva tras salva. Al fin el Bismarck dejó de responder, pero su bandera de batalla seguía ondeando. Había sido alcanzado primero en sus 2 torres delanteras. Después recibió un impacto en el puente. Al final fueron destruidas sus torres traseras. Había quedado reducido a una ruina en llamas y el crucero Dorsetshire recibió la orden de rematarlo con sus torpedos. El crucero disparó 2 torpedos y ambos alcanzaron al moribundo Bismarck. Fue el golpe de gracia. El acorazado se volcó.
Luego quedó boca abajo. Después se hundió, primero por la parte de babor, llevándose consigo al almirante Lütjens y la mayor parte de la tripulación. De una tripulación de más de 2000 hombres, sobrevivieron solo 115. Estos fueron recogidos por los británicos y llevados a Gran Bretaña, donde pasaron el resto de la guerra como prisioneros. Los buques británicos que habían tomado parte celebraron el hundimiento del Bismarck como una gran victoria. Era tal el peligro que representaba que la Marina Real tuvo que desplegar a sus barcos más poderosos para acabar con él. El buque gemelo del Bismarck, el Tirpitz, presentaría un peligro mucho más prolongado y preocupante. No salió al mar hasta febrero de 1941, pero nunca patrullaría el Atlántico. En realidad, nunca dispararía sus cañones contra otro barco. El Tirpitz fue destinado a los fiordos de Noruega. Su misión consistía en atacar los convoyes aliados que pasaban por el Océano Ártico al norte de Noruega. Esos convoyes transportaban armas y material de guerra a Rusia para ayudarla a mantener su titánica lucha contra Hitler. Los convoyes eran continuamente amenazados por los submarinos y aviones alemanes con bases en Noruega. Submarinos y aviones que infligieron graves pérdidas a algunos de los convoyes. Pero el mayor miedo de los británicos era que el Tirpitz saliera de su guarida y atacara un convoy. No era fácil contrarrestar su amenaza, ya que resultaba muy difícil acercarse al Tirpitz o a los demás barcos instalados en los fiordos. Se probaron varios métodos, incluidos los torpedos humanos llamados chariot, carros. Estos fueron remolcados por el Mar del Norte, pero desgraciadamente los remolques se rompieron y hubo que suspender la operación. A continuación se utilizaron submarinos de bolsillo contra el Tirpitz. Estos causaron algún daño, pero se perdieron todos los submarinos. Se desplegó entonces un portaaviones. Sus aviones causaron también algún daño al Tirpitz, pero nada que no pudiera repararse. Al fin, en el otoño de 1944, la Real Fuerza Aérea, la RAF, lanzó 3 ataques contra el poderoso acorazado alemán. Sus bombarderos Lancaster iban armados con bombas masivas de 12.000 libras. El Tirpitz sobrevivió los 2 primeros ataques. Pero el tercero, llevado a cabo el 12 de noviembre, resultó definitivo. El Tirpitz fue alcanzado de modo fatal y se hundió con centenares de hombres de su tripulación. Así terminó el orgullo de la Marina alemana. Durante sus breves vidas, el Bismarck y el Tirpitz supusieron una amenaza para sus enemigos que pocos barcos en la historia han podido igualar. Sin embargo, ninguno cumplió las elevadas esperanzas puestas en ellos y ambos tuvieron un fin violento.